glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. Bendiciones, amada iglesia. Qué bueno y maravilloso es el Señor, quien nos da una vez más la maravillosa oportunidad para llegar a su hogar, para llegar a su sitio de descanso, quizás con un mensaje de parte de Dios. Cuando nos acercamos a la palabra, debemos tener certeza que Dios quiere hablarnos. Debemos tener certeza de que podemos escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios para todos y cada uno de aquellos que quizás busquen esa bendición de poder recibir ese mensaje de parte del Señor. Así de que bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra, donde Dios ministrará a nuestros hijos, Dios ministrará a nosotros como padres y Dios estará ahí hablándonos de manera especial. Bueno, y qué rico estar una vez más en este tiempo, en septiembre, año de nuevos comienzos para fortalecer los lazos de la unidad. Y hace 8 días abrimos un tema bien especial acerca de lo que Dios quiere en cuanto a la unidad con su pueblo, ¿no? Y aprendimos cosas interesantes que estamos aplicando y creo que esto nos lleva a seguir un tema especial. ¿Por qué Dios quiere ver al pueblo unido? ¿Por qué lo quiere ver? Porque eso es testimonio, porque eso trae vida y porque en un mismo pensamiento nos hace llegar a la vida eterna. Hoy estaremos dando 4 claves para el éxito espiritual. Amén. Queremos que ustedes estén muy atentos a la palabra del día de hoy y ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. 4 claves para el éxito de la vida espiritual. Y todos nosotros nos preocupamos y anhelamos tener una vida espiritual de éxito. ¿Sí? Por eso es importante tener presente estas claves y la vamos a rescatar o tomar del texto del libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 7 al versículo 10. Recordemos que Proverbios lo escribe Salomón, el sabio Salomón, y por ende tiene un destello de bendición impresionante, donde nosotros podemos adquirir esta provisión de la palabra para nutrirnos y aplicarla a nuestra vida. Proverbios 3, 7 al 10 dice así. Dice la palabra del Señor: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí encontramos las 4 claves para tener una vida de éxito en nuestra parte espiritual. ¿Por qué no oramos al Señor y le decimos: Señor, ayúdame a descubrirlas, ayúdame a comprenderlas y ayúdame a aplicarlas a nuestra vida cotidiana como cristianos? Padre bueno, que estás en los cielos, nos colocamos delante tuyo en esta hora con el propósito, con el anhelo y el deseo de que seas tú ministrándonos a través de tu palabra, que seas tú hablándonos y permitiéndonos comprender el consejo de bendición que tú tienes para nosotros en esta hora. Por lo tanto, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, nuestro ser, para que seas tú hablándonos y permitiéndonos a nosotros comprender el consejo divino, el consejo de bendición. En el nombre de Jesús te pido, mi buen Dios, que bendigas cada familia, cada hogar, cada persona que decide escuchar y ver este video. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos de las 4 claves para el éxito, nos tenemos que remontar inmediatamente a Salomón, que recibe una fabulosa fórmula de bendiciones. Salomón está ahí con su gran sabiduría escribiendo este libro, que se lo escribe directamente a los muchachos que están allí en la corte, ¿no? A los del palacio, a los hijos como tal, que para que quizás no vivan lo que él vivió. Lo escribe ya al final de su recorrido en su vida y está pues con toda su sabiduría enseñándonos cómo caminar y cómo tener éxito en nuestra vida espiritual. Podemos ver aquí, dentro de lo que Salomón escribe, 4 pasos que llevan una vida abundante.
pero también podemos ver 4 reglas básicas que conducen a la victoria diaria. Ustedes las quieren conocer, entonces deben estar muy atentos al desarrollo de esta prédica. ¿Cuáles son esas claves para el éxito espiritual? O sea que así, pastor, como tenemos claves para un éxito profesional, Sí. para un éxito familiar, para un éxito de un proyecto, para el área espiritual también hay claves importantes. Y queremos hacer énfasis en ellas. ¿Por qué? Porque ninguno quiere emprender una vida espiritual y fracasar. Y ninguno quiere emprender ningún viaje y fracasar. Ninguno quiere crear un hogar y fracasar. Sino que todo el mundo queremos éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y cuánto más en la vida espiritual. ¿Usted qué dice? Yo estoy comenzando a caminar con el Señor, pero yo quiero tener éxito en mi vida espiritual. Yo llevo muchos años, quizás podría decir alguno, caminando con Dios, pero yo quiero tener vida espiritual exitosa. Entonces, esos 4 consejos que se deben de convertir en hábitos para nosotros en nuestra vida espiritual nos llevarán a una vida de éxito. Así es, mi pastor. Entonces estamos diciendo, ¿cuáles son esas claves para el éxito espiritual? Son 4 claves. La primera, hablamos de la humildad, ¿sí? La humildad es la cualidad que nos hace semejantes a Cristo. Así es. Amén. Hay una segunda, vamos a leerlas primero rápido y luego las vamos a desmenuzar una por una. Entonces dijimos que la primera clave es la humildad, la segunda clave es la santidad. Y la santidad es la característica que nos identifica como cristianos. la tercera clave para tener una vida de éxito en lo espiritual es la salud. ¿Quién lo creyera? Sí, señor. La salud, los beneficios físicos que se derivan de estar bien con Dios, porque muchos pierden su vida en un vicio, muchos pierden su vida, su salud en una mala administración. Recuerde que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos y entre esas está de la vida que nos dio, un día nos pedirá cuentas. Entonces tenemos humildad, tenemos la santidad, tenemos la salud, pero hay una tercera, la cuarta, que es la honra. Y en la honra son las dádivas que ofrecemos a Dios porque lo amamos. amén, aquello que le puedo dar a Dios, aquello que puedo entregar con libertad. Eso es una forma de honrar a Dios, es una forma de adorar a Dios. La honra es una cuarta clave que nos lleva a tener una vida espiritual de éxito. Entonces veamos muy bien desmenuzaditas una por una estas 4 claves. Listo, entonces vamos a arrancar con la primera. La primera es la humildad, la que nos hace semejantes a Cristo. El texto que leímos ya de Proverbios capítulo 3, versículo 7 hacia adelante, dice: no seas sabio en tu propia opinión. Qué hermosa frase para hacer Amén. esta palabra, ¿no? Amén. Corta, pero concisa y concisa. Sí, la humildad me lleva a comprender esto. Y el proverbista lo dice: no seas sabio en tu propia opinión. Eso es humildad. Eso es humildad. El orgullo es el primer paso hacia la caída. Cuando nosotros creemos que solo lo que yo digo es lo que vale, que solo lo que yo pienso es lo que vale, que solo lo que yo hago es lo que vale, entonces eso se llama orgullo, ¿sí? El proverbista me lleva a decir: ojo, no seas sabio en tu propia opinión. Eso nos impide muchas veces caminar con Dios. Eso nos impide caminar y tener una vida espiritual de éxito. El orgullo, que es todo lo contrario a la humildad. El orgullo entonces es el primer paso a la caída. El mismo Salomón, en el capítulo 16, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, lo dice de esta manera, hablando del orgullo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Ajá. Entonces uno puede simplemente analizarse: ¿cómo estoy? ¿Qué tan orgulloso soy? ¿Qué tan altivo soy? El texto dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Si usted dice: es que yo soy una persona muy soberbia, o si usted mira a alguien y dice: esa persona es muy soberbia, recuerde que eso tiene un fin. Si no para, si no cambia su actitud, su forma de pensar, su forma de actuar, la palabra del Señor me dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Así es. Esa altivez no nos suma, ese orgullo no nos suma, ese orgullo nos hace volver rechazados por alguien, nos van a rechazar por Nos eso. hace daño, pastor. Yo creo que no podremos levantar nuestra voz y decir que nunca hemos caído allí, porque en cada episodio de la vida hemos tenido alguna experiencia. Unos hemos batallado contra eso y vamos saliendo. Otros, soy así y me quedo así y así soy.
¿sí? Entonces, la idea es que identifiquemos que si eso está en nosotros, hay que sacarlo porque no ayudará a nuestra vida espiritual ni a nuestra vida integral. El orgullo es el primer paso hacia una caída, lo estamos viendo. Y identificable el proverbio cuando lo dice así: antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Entonces debemos identificar si eso está en nuestro corazón, hay que sacarlo, porque una de las características para llegar al éxito espiritual es la humildad, y la humildad de corazón, la humildad de bajar la palabra, la humildad de aprender a escuchar a los demás y de ser convivir en medio de nuestras diferencias, ¿no? El orgullo nos hace semejantes a los fariseos. Eso suena duro, ¿no? Sí, claro. El Pero la orgullo, palabra lo porque dice cuando llegó Jesús, el hijo del carpintero, ¿sí? El hijo del carpintero, el hijo de un hombre que se llama José, el hijo de una señora que se llama María, y comenzó a hablarles y a decirles: ustedes viven así, 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 ustedes están mal con Dios por esto, esto y esto. ¿Y cómo se le ocurre que un fariseo, ¿sí?, estudiante de la ley, si quizás intentaba practicar la ley en una forma diferente a lo que el Señor decía, y era para ellos una ofensa que este simple carpintero viniera a atacarlos o viniera a moverles el piso teológico de ellos, e inmediatamente se levantaron y no aceptaron? Entonces, cuando una persona es orgullosa, se está pareciendo mucho a estos fariseos que no quisieron aceptar lo que Jesús les decía. La ley se cumple en el espíritu, no solamente en la parte física. La ley se cumple es viviéndola, no haciendo lo que los demás la vivan. Y quizás ustedes son sepulcros blanqueados, le digo, sepulcros blanqueados. Entonces, piensen en la humildad de Jesús. Que hay una frase, pastor, que la hemos venido repitiendo por años, y es: en este caso, en este momento, ¿cómo lo haría Jesús? Eso nos lleva a ser humilde, ¿no? Claro, inmediatamente, y lo digo en forma personal, me ha servido mucho. En esta acción, en esta situación, en ese momento, Claudia haría esto, pero no. ¿Qué haría Jesús en esto? Y ahí es donde... ¿Cómo actuamos cuando nos ofenden? ¿Actúo como Oscar o actúo como actuaría Jesús? Imagínate cómo lo haría Jesús. Eso dice la canción, ¿cierto? Entonces, recuerden, la humildad nos hace semejantes a Cristo. Y hoy estamos llamados a crecer y tener éxito en nuestra vida espiritual, y para eso necesita humildad. Y el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Entonces piense en esa humildad de Jesús. ¿Por qué? ¿De qué se despojó Jesús? ¿Qué entregó Jesús? ¿Cómo mostró Jesús su humildad? El apóstol, cuando escribe a la iglesia que está en Filipos, carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 5 hacia adelante, nos muestra un reflejo de la humildad de Jesús y todo lo que Él entregó por amor a usted y por amor a mí, demostrando su humildad. Dice el texto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cambia la palabra siervo, coloque el esclavo. A sí mismo se despojó, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Entonces, si aprendemos de Jesús y vemos la humildad de Jesús, se despojó de su trono, se despojó de toda su gloria. Los ángeles le adoran, le sirven día y noche. Y se despojó de todo eso y vino a nacer en un simple pesebre. Sí, sí. En una pesebrera. Porque pesebre, inmediatamente me imagino el pesebre de Navidad y ya es tan bonito. No, en una pesebrera nació el Señor Jesús. Allí está demostrando cómo se despoja de todo aquello, mostrando su humildad de su trono, de su silla, de su reino como tal, y se hace semejante a los hombres. Dice que convirtió en esclavo, por amor a la raza humana, mostrando su humildad. Entonces, la humildad nos hace más semejantes a Cristo. Estoy diciendo, Él nació humildemente en un establo. Él también se despojó de su renombre, como lo decía el pastor. Allí lo alababan de día y de noche. ¿Qué necesidad tenía venir aquí? Pero se despojó de ese título, de su majestad, para hacerse como nosotros. Eso es un símbolo de humildad. También Él tomó forma de siervo.
y nos lo demostró durante su proceso, pero algo que se recuerda mucho es aquel momento donde Él le lava los pies a los discípulos, ¿no? Ese acto de humildad, ese acto de siervo, pero también se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en estos pasos vemos cómo Jesús muestra su humildad y por eso nosotros debemos ser semejantes a Él. Y cómo Dios en su magnificencia, teniéndolo todo, pudiéndolo hacer todo, no lo hizo. Solamente mostró su amor y su humildad por la raza humana y en esa humildad entregó su vida. En esa humildad lo entregó todo por amor a usted y por amor a mí. Y hoy el Señor nos llama que si queremos tener una vida de éxito en la parte espiritual, necesitamos aprender de Él. Y cuando aprendemos de Él, estamos aprendiendo algo muy valioso, que es la humildad. Hay un segundo ejercicio o segunda clave que nos es importante estudiarla y es la santidad. Ya lo dijimos. La santidad que nos identifica como cristianos. La santidad. Usted y yo no nos podemos conformar con menos. Somos llamados a ser santos. Si no puede practicar la santidad, le invito para que haga el máximo esfuerzo en su vida y vamos a trabajar sobre nuestra santidad. Y seguimos ahí el texto bíblico de Proverbios capítulo 3 versículo 7, pero vamos a ver la parte B, que es la que nos ayuda a trabajar sobre este punto tan importante que es la santidad. En la parte B del versículo 3 hay un del versículo 7 de Proverbios dice, estamos en Proverbios capítulo 3 versículo 7, en la parte B dice, teme a Jehová, primero, teme a Jehová y, son dos cosas que está diciendo el proverbista, teme a Jehová y apártate del mal, para acercarnos hacia la santidad que nos identifique como cristianos. Debemos tener en cuenta estos dos principios. Temer a Jehová, pero ese temor no es de miedo, sino es un temor reverente, es un temor de respeto, y apártate del mal. Es decirle no a muchas cosas, no es mi lugar, no es mi conversación, no es lo que debo pensar, no es como debo comportarme. Así es. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Quieres vivir en santidad? Tienes que identificarte como cristiano. Primero, teme a Jehová. Segundo, apártate del mal. Pero ese temer al Señor, ¿a qué podemos hacerle referencia, pastor? Es una confianza reverente ante Él, ¿cierto? Es una posición de reverencia ante el Señor. No es un temor de que me va a castigar, sino es un temor de respeto. ¿Sí? Es un temor reverente, donde a través de ese temor puedo mostrar mi amor a Dios, mi obediencia a Dios, mi gozo de caminar con Él. Ese temor reverente es no quiero ofenderlo. Ese temor reverente es quiero caminar en obediencia. Entonces, la santidad me lleva a eso, a tener un temor reverente ante Él. Aquí es donde empieza el arrepentimiento y la fe. Amén. Aquí es donde empieza uno a cambiar aquellos hábitos o aquellos actos en los cuales ofendemos a Dios. Y usted dice, por la fe sé que no puedo desagradar a Dios. Por la fe creo que Dios me está viendo. Por la fe creo que no hay lugar donde me pueda esconder, que Dios no esté ahí pendiente de mí. Porque alguno fácilmente se cambia de ciudad para pecar. Alguno se esconde bajo las tinieblas de la noche para pecar, ¿sí? Pero cuando tenemos confianza en Dios, fe de que Dios está en todo lugar, entonces ya no me le escondo más a la esposa, ya no me le escondo más a mi líder espiritual, mi pastor, ya no me le escondo más a mi papá, sino temo es que Dios me está viendo, porque a veces nos cuidamos mucho, ¿no? De que el pastor no me vea en esto. ¿Sí? Que el esposo, la esposa no me vean esto, que el papá no me vean esto, ¿cierto? Pero a veces no tenemos en cuenta que mi santidad es un temor reverente ante Dios y que Dios me está viendo donde quiera que voy. Y cuando tengo esa fe consciente de que Él está en todo lugar, entonces comienzo a actuar de una manera diferente. Cuando hablamos de ese temor al Señor, es reconocimiento, reconocer nuestros pecados. Acudimos con fe a Él para obtener salvación. Es reconocer que yo me equivoco. Es reconocer que fallamos delante de Dios. Es tener ese reconocimiento de humildad y decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Ayúdame, Señor, a ser mejor.
porque yo quiero ser santo, porque yo quiero tener una vida espiritual de éxito. Pero cuando nosotros mantenemos, como a veces lo hacemos, justificándonos, ay Señor, es que usted sabe, Señor, que es que la verdad, Señor, es que no nos justifiquemos. ¿Sí? Simplemente reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos pecado delante de Él, y en esa búsqueda de la santidad y en su misericordia Dios nos bendice. Amén, así es, pastor. También podemos hablar aquí, hablando de la santidad que nos identifica como cristianos, debemos reconocer la vida de Jesús, la santa vida de Jesús, como nuestro ejemplo. Amén. ¿Quieres vivir en santidad y quieres llegar al éxito espiritual? Vive como Jesús vivió. Confiando en Cristo como Salvador, recibimos el poder para vivir victoriosamente. Entonces, uno de los pasos es confiar en que Jesús es nuestro Salvador, es seguir su ejemplo. Hay unos himnos antiguos que dicen: sigue las pisadas del Maestro. Amén. 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 ¿Qué hizo Él? Así mismo debo caminar yo, recibir el poder para vivir victoriosamente. Y aquí vale una vez más recalcar que Jesús fue 100% hombre. Como fue 100% Dios, fue 100% hombre, para darnos el ejemplo de que sí se podía vivir en santidad. Porque muchos se escudan o se excusan diciendo, pero es que como Jesús era Dios, ¿sí? Y Dios pues no pecó, utilizó su poder para no pecar. No, Jesús era hombre, Jesús era ser humano como usted y como yo, ¿sí? Y tuvo las mismas tentaciones, pero no cayó, no pecó. Entonces nosotros debemos aprender de la santidad, y es que podemos ver esa vida santa de cómo Jesús vivió, y Él no nos va a colocar una carga que usted y yo no podamos llevar. Él no nos va a exigir algo que usted y yo no podamos dar. Si Él nos dice sé santo porque yo soy santo, es porque usted y yo lo podemos hacer, es porque usted y yo tenemos la capacidad de caminar en santidad. Ojo, la tentación se limita entonces a lo que podemos vencer. Es decir, no vendrá una tentación tan fuerte que usted y yo no podamos vencer. Sí, claro. Jamás nos colocará una carga que nosotros no podamos llevar. Esto es importante, porque no, es que fui tentado y no pasé. No pasó porque usted no quiso. No pasó porque no se esforzó. Pero Dios jamás nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice algo así. 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Amén. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Tenga ahí ese texto bíblico clave. Amén. Es un texto bíblico de guerra espiritual. Amén. Cuando llegan los dardos del enemigo, nosotros podemos decir: el Señor sabe que me dará las fuerzas para poder resistir al enemigo. Entonces, ¿qué pasaría cuando no pasó la prueba? Cuando no pasó la tentación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pasé la tentación? ¿Por qué caí en la tentación? ¿Por qué no pude salir vencedor? Si el texto me dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Sigue diciendo el texto, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el texto está claro. Nos está diciendo que no nos va a venir algo que usted y yo no podamos manejar. Que podemos salir victoriosos de la tentación. Pero lo que pasa es que tenemos que pagar un precio. Sí. Tenemos que esforzarnos. La santidad, tengo que esforzarme para caminar en ella. Tengo que esforzarme para aprender a decir no al pecado. Tengo que vencer aquella oferta del enemigo a traicionar a Dios. Entonces tengo que vencer todo esto. Pero para eso se necesita santidad. Y la santidad se consigue caminando con Dios. Y es un proceso. Recuerden que usted y yo llegamos a caminar con el Señor y comenzamos nuestro peregrinaje en nuestra vida cristiana, y para poder llevar una vida de éxito en lo espiritual nos toca esforzarnos. Es un proceso. Llegamos y quizás llegamos muy contaminados, pero en el proceso Dios nos está limpiando, Dios nos está santificando nuestra forma de hablar, Dios nos santifica nuestros pensamientos, Dios santifica nuestras acciones. Usted y yo colocamos nuestra parte y Dios coloca la parte de Él. La santificación viene cuando usted y yo nos esforzamos por la fe, creyendo que Él nos puede bendecir y levantar en victoria. Así es, pastor. Otros ven nuestra vida y reconocen a Cristo en nosotros. Testimonio. Parte de la santidad es eso, porque Amén. estamos diciendo acá, pastor, que la santidad nos identifica como cristiano. Entonces, otros tienen que ver nuestra vida y reconocer a Cristo en nosotros. Es tan bonito y tan especial cuando llegas a algún sitio y nadie nos conoce,
Sí. y nos hacen una pregunta, ¿usted es cristiano? Y uno dice, ¿por qué? No, pues es que se le nota por su forma de hablar, por esto, aquello. O lo decimos también de forma personal, lo hemos identificado con personas, le hemos preguntado, ¿usted es cristiano? ¿Asiste a alguna iglesia? ¿Por qué? Porque sus frutos, porque su forma de hablar, de pensar, de actuar, lo identifica. Su estilo de vida Lo tiene que identifica. hablar por usted, ¿cierto? Nuestra santidad, yo no debo colocarme un letrero aquí que diga, yo soy santo. Santo. No, yo debo colocarme más bien una meta en mi vida y es que con mis actos tengo que mostrar que yo soy santo. Mis actos tienen que hablar por mí. Su forma de hablar, su forma de pensar, ¿por qué no? Me meto con todo el problema. Su forma de vestir, su forma de educar a los hijos, su forma de contestarle al papá, su comportamiento en el colegio, en la universidad, en la empresa. Eso tiene que hablar de santidad en cada creyente. Y los que están alrededor nuestro se van a fijar en eso. Se llama testimonio. Bueno, vamos con el tercer punto. Sí, la tercera La clave. tercera clave para el éxito espiritual. Entonces vimos la humildad, la santidad y ahora vamos a ver la salud. Y en la salud podemos decir que la salud mejora debido a una vida santa. Amén, amén. Proverbios capítulo 3, el texto base que estamos leyendo en el versículo 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El caminar con Dios, el caminar en santidad me lleva a que en mi cuerpo se refleje que yo estoy caminando con Dios. Podemos perdonar porque hemos sido perdonados. Entonces, cuando usted puede perdonar, su rostro cambia. Cuando usted no ha perdonado, su rostro muestra amargura. Y la amargura entonces trae una cantidad de enfermedades impresionantes. Quiero invitarlo a que haga el ejercicio de buscar cuántas enfermedades trae la amargura. Y son muchas enfermedades que producen la amargura. Entonces, cuando yo puedo perdonar, en mi parte física, en mi cuerpo, en mi salud, se va a reflejar esto. Estoy caminando en santidad, estoy caminando en Dios, mi vida espiritual se tiene que estar demostrando y en mi cuerpo físico, no solamente en mi espíritu, sino en mi cuerpo físico, se está mostrando que yo estoy caminando en santidad. Mi salud refleja esto. Así es, pastor. Podemos dejar de preocuparnos porque hemos aprendido a confiar en Dios. Y debemos entender que la preocupación, Amén. desglosemos la palabra, preocupación es ocuparnos de antes, De que ¿sí? suceda. De que sucedan las cosas. Sí, ¿sí? el pre. Y es en este tiempo actual, usualmente todos caemos en la preocupación que tienen. Estoy preocupada. Por algo que no ha llegado. Por algo que no ha pasado. Y somos tan negligentes a veces, Señor, que desgastamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas en algo que ni siquiera va a pasar. Y eso nos afecta a la salud. Exacto, que ni siquiera va a suceder. Desgasta nuestra mente, nuestro estado de ánimo, hasta se nos quitan las ganas, no sé si a pastor le ha pasado, pero que le quitan hasta las ganas de comer. Total, ¿sí? total. Por ocuparnos de cosas que no, todavía no. Entonces, si queremos tener una vida espiritual de éxito, tenemos que vivir en santidad y debemos dejar nuestras cargas en el Señor. Podemos dejar de preocuparnos porque hemos aprendido a confiar en Dios. No quiere decir que, serio, ¿no? Todo, Dios me hace todo. Sí. No, tampoco así. No, hagamos lo que nos corresponde a nosotros, que el Señor hace el resto. Me fascina el texto completarlo. Dice así: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya lo vimos. Porque esto, de temer a Jehová y apartarnos del mal, es decir, vivir en santidad, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Sí? Entonces es una bendición física cuando usted puede comenzar a caminar conforme Dios dice que se debe caminar, y eso se comienza a reflejar en la salud. En la salud. Entonces estamos diciendo, el poder perdonar, cuando podemos descansar de toda preocupación y angustia, porque creo que la Biblia me dice, no por mucho que se afane podrá añadir a su estatura un codo. ¿Sí? No podemos nosotros que con la preocupación arreglar una situación difícil. No se preocupe, descanse en Dios. Aprendamos a descansar en Dios. Hallamos un verdadero gozo porque andamos en la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos una frase muy fuerte que decimos, por mal que nos vaya, nos va bien. Al cristiano, por mal que le vaya, le va bien. Entonces nosotros aprendemos a descansar en Dios.
Dios me protege, Dios me bendice, Dios me cuida. Y eso afecta mi vida en la salud en una forma positiva. Eso me trae bendición a mi salud. Pero es diferente cuando yo estoy preocupado comiéndome las uñas de la angustia por esto y aquello, cuando no he podido perdonar, cuando no tengo libertad para descansar en Dios. Entonces, ojo, deje sus cargas en Dios. Despreocúpese y aprenda a descansar en Dios, porque eso trae bendición a su salud. Mucha gente está enferma solamente porque por su parte emocional están afectados. La angustia es tan fuerte que están a punto de un infarto. La angustia es tan fuerte que tienen una úlcera, una gastritis impresionante, y así sucesivamente. Los nervios están, el estrés está ahí. ¿Por qué? Porque no hemos podido caminar en santidad y aprender a descansar en Dios. Entonces, la nueva vida en Cristo mejora la salud, mejora el cuerpo, mejora el alma. Amén. La nueva vida en Cristo. Y esto me lleva a tener una vida espiritual de éxito. Entonces muchas veces encontramos a una persona diciendo: oiga, pero usted lo veo relajado, lo veo más joven, más rejuvenecido. Y contestó una mujer que se convirtió aquí en la iglesia para caminar con Jesús. Le contestó a sus compañeros de trabajo, le dijo, cuando le dijeron así: oiga, mujer, ¿y usted qué se está haciendo? Que la vemos como feliz, la vemos como actuando de una forma diferente, muy gozosa. Y ella le dijo: me encontré con Jesús. Jesús me halló. ¿Sí? Jesús entró a mi corazón y comenzó y le aprovechó la oportunidad para evangelizar. Escúcheme esto. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Que eso va a traer salud a nuestro cuerpo. Y los que están alrededor se van a fijar. Eso se llama testimonio también. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Podemos descansar en Él. Amén. Siguiendo en ese tema de la salud, que mejora debido a una vida santa, podemos decir que la vida nueva en Cristo mejora la salud del cuerpo y del alma, y esto es real. Amén. Amén. Es real. La obra del Espíritu Santo no solo regenera el alma, sino regenera nuestro cuerpo físico. Amén. Hace que nuestro rostro cambie, que nuestras facciones, bueno, en fin, todas las áreas sean edificadas, somos rejuvenecidos. Por algo lo dice la Biblia, que seremos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo quiero invitarles, usted que lleva 10 años en el Evangelio, que lleva 3, 4, 5 años en el Evangelio, que busque una fotico de esas antiguas y las revise y las compare con su cara hoy. Sí. Yo tengo una experiencia fuerte, y es tener unas fotos de cuando me convierto al Evangelio, los primeros días que fui a la iglesia, los primeros días que comenzaron a predicar el Evangelio, y compararlo con unas fotos después. Uno dice: santo de Israel, ¿de a dónde le sacó el Señor? ¿Sí? La misericordia, cómo me cambió todas las áreas de mi vida, empezando por mi cara. ¿Sí? Y Dios cómo ha hecho cosas de bendición en medio nuestro. Yo le invito para que pueda ver usted a través de las fotografías lo que Dios está haciendo en su vida, en su casa. En muchas personas que usted dice: mire cómo hasta el rostro le cambió. La salud se afecta dependiendo nuestra comunión con Dios. Les invitamos para que caminemos en santidad, cogidos de la mano del Señor, y esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, dice el Señor. Bueno, vamos con nuestro cuarto característica para tener una vida de éxito. Amén. Entonces hemos visto la humildad, la santidad, la salud, y en este último es honrar a Dios con nuestras dádivas, aumenta sus bendiciones. La honra. La honra. Amén. Entonces podemos decir, y termina ahí el pasaje, Proverbios capítulo 3, versículo 9, parte A, dice: honra a Jehová con tus bienes. Y ahí diría de pronto algunos que nos estén escuchando, los 3 primeros hasta ahí vamos. Sí, sí. Este último como que como que es importante, porque esa es una de las áreas en donde Satanás también ahí hace su forma, ¿no? Su mella, para que muchos no quieran prosperar también espiritualmente. Entonces, honra a Jehová con tus bienes, dice Proverbios capítulo 3, versículo 9, la parte A. Recordemos que dar nos enseña el gozo de vivir por fe. Amén. La Biblia dice que más bendecido el que da que el que recibe. Y cuando usted da, puede adquirir las promesas que están establecidas en la palabra para los fieles. Amén. Las promesas que están establecidas en la palabra para aquellos que tienen libertad, gozo para dar. Ojo, el temor dice: tengo miedo de dar. La fe dice: estoy tan bendecido que no puedo detener.
Amén. A eso nos llama el Señor, a que entreguemos con libertad. Pero puedo leer todo el versículo 9 de Proverbios 3 y esto me lleva a comprender. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Promesa: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, bendición viene para su vida. Amén. Provisión de parte de Dios cuando usted y yo podemos honrar a Dios con nuestros bienes. Cuando usted puede bendecir a alguien con sus bienes. Cuando usted bendice a su prójimo, está bendiciendo a Dios. Cuando usted sirve a su prójimo con sus bienes, está bendiciendo a Dios. Dios nos llama aquí a honrarle a Él con nuestros bienes. Qué bueno es el Señor cuando me llama no solamente a que yo pueda disfrutar de tener humildad. Dios me llama a que no solamente tenga humildad, sino también santidad. Me llama a que la salud sea prosperada cuando camino con Él, pero me llama también a una clave maravillosa para tener una vida de éxito, y es poder honrar el nombre del Señor con mis bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Todo lo que Dios le ha dado. Terrenalmente usted y yo nacimos sin nada, y lo que tenemos es ganancia, y nada lo que tenemos, puedo decirlo, que ha venido por sí solo. No, es porque alguien me lo ha dado. ¿Y quién es ese alguien? Dios ha traído bendición a nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo. Amén. Y en esta conclusión queremos hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Ha estado usted usando las 4 claves del éxito espiritual? Las 4 claves. Bueno, usted hará la evaluación y dirá: sí, las 4 no, mire que tengo solo 2, mire que he usado solo 1. De humildad ando bajito. Sí, entonces podríamos evaluarnos cómo estamos, ¿le estamos utilizando las 4 y qué tanto las estamos utilizando? De a pizquita cada una. Ajá. Cada una de ellas son importantes. ¿Y por qué no decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero empezarlas a usar? ¿Quiere empezar a usarlas hoy, esas 4 llaves espirituales o esas 4 claves espirituales del éxito espiritual? Hay que pedírselas al Señor, pero no solamente pedírselas, actuar. Amén. Actuar. Tomar la decisión. Tomar la decisión y no olvidar el texto bíblico que hemos tomado para el día de hoy. Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 10. Ahí están las 4 claves para el éxito espiritual. ¿Quiere empezar a usarlas hoy? Entonces oremos al Señor. Amén. ¿Por qué no le decimos al Señor: ayúdame? Yo quiero tener una vida espiritual de éxito. Amén. Y según Proverbios, estoy llamado para hacer el ejercicio que se debe hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque hoy me estás llamando a tener una vida espiritual no mediocre, sino una vida espiritual de éxito. Por lo tanto, te quiero suplicar: ayúdame, Dios, a poner en práctica las claves espirituales. Ayúdame, Dios, para poner en práctica este llamado que tú nos estás haciendo. Jehová Dios, gracias porque hoy nos podemos identificar, Dios, con el llamado que tú haces a nuestras vidas, con ese llamado precioso, Dios, de poder nosotros comprender que necesitamos la humildad, Dios. Ayúdanos a ser cada día más humildes, porque la humildad simplemente nos hace semejantes a ti, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Dios, para que mejoremos en el área, Señor, de ser humildes. Queremos parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en santidad. ¿Cuánto necesitamos, Dios, caminar en santidad, Señor? Apartarnos del pecado, apartarnos del mal, apartarnos de aquello, Señor, que afecta nuestra comunión contigo. En cada momento de santidad, Señor, queremos caminar cogidos de tu mano. Esos momentos de tentación, Dios, queremos vencerlos. Esos momentos, Señor, donde el enemigo nos ofrece la oportunidad de pecar, Señor, ayúdame a salir victorioso. Tu palabra dice que no seremos tentados más de lo que podamos resistir. Creemos por la fe en tu palabra. Señor, mira nuestra salud. Es el reflejo, Señor, de nuestra comunión contigo. Es el reflejo, Señor, de nuestra fe en tus promesas. Es el reflejo, Señor, de un caminar agradándote a ti, de un descansar en ti, Señor, de un caminar de santidad. Señor, ayúdanos a mejorar cada día nuestra salud para tener una vida espiritual de éxito. Señor, ayúdame a honrarte con lo que tengo. Ayúdame a honrarte, Señor, con mis bienes. Ayúdame a honrarte, Señor, dándote lo que a ti te pertenece y poder bendecir a mi prójimo también, Señor. Ayúdanos, Señor, a honrar tu santo nombre con tantas bendiciones que tú nos has dado y colocarlas a tu servicio. Te damos gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido de manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de la palabra, por este tiempo de aprender cada sábado. Amén. Motivarles a que nos congreguemos, motivarles a que estemos unidos como cuerpo de Cristo. Recordarles mañana nuestro tiempo de iglesia infantil, 7 de la mañana de forma virtual. La presencialidad, estaremos en 3 horarios, 7, 9 y 11 de la mañana. Y recordar que este es el mes de fortalecer los lazos de unidad, fortalecidos en Cristo el Todopoderoso. Que sea Dios bendiciéndoles en gran manera y permitiéndoles tener un resto de fin de semana de bendición.